Estamos hablando del Congreso y el año que nos espera, que hasta ahora parece un año bastante tranquilo, ¿no? Es un año que tranquilo. Bueno, es legislativo. Vos sabés que en los años legislativos, año de elecciones legislativas, evidentemente se frena toda la actividad y es lo que va a pasar este año inexorablemente. A pesar de que, bueno, ya hubo algunas sesiones, temas menores y lo que viene ahora después de este receso que ha habido ¿Cuáles son las razones, según tu experiencia, del decaimiento de la actividad legislativa en año de elecciones, legislativas especialmente, que no sea la distracción que produce la agenda electoral? ¿Hay otras razones? Por un lado yo diría que en realidad cuando uno empieza a analizar o sea, no hay muchos temas por tratar. Y este Congreso es absolutamente dependiente, es ejecutivo dependiente. Y ¿No pasa en entonces, todo el mundo eso? sí, puede pasar. Ha pasado acá con otros gobiernos también, pero en la actualidad pasa tal vez exacerbadamente. Este, a pesar de que, bueno, uno recuerda un año electoral, las últimas elecciones legislativas fueron justamente las que se van a renovar ahora. La última que recuerdo, en realidad no fue la última, pero las de 2009, digamos, que se adelantaron Ahí las hubo mucha elecciones actividad. y hubo muchísima actividad. O sea, Claro, porque además el gobierno quería sacar aquellos proyectos que sabía que le iban a que no iba a poder sacar después. y recordemos qué temas vinieron, la ley de medios, o sea, fueron temas muy fuertes. Y después el Ejecutivo, el kirchnerismo, se ocupó de, durante 2 años, prácticamente frenar la pelota en el Congreso y manejarse con una mayoría Bueno, es que no tenían adversa. mayoría, estaban Claro, empatados. Acordate que se quedó un año el gobierno sin presupuesto. el famoso Grupo A, que terminó fracasando y bueno, ¿Por qué su último... fracasando? Yo discuto esa versión. Yo creo que el trabajo de la oposición es oponerse. Fue un No, éxito dejar seguramente. sin presupuesto al gobierno. Pero le costó mucho, pero mediáticamente, en ese sentido, yo creo que el gobierno lo manejó muy bien, o sea, se dejó dejar sin Al gobierno le presupuesto, convenía se porque lo hace por victimizó, decreto. claro, pero las leyes o sea, les sirvió mucho, Sacaron el 82%, sí, fue la única ley que que lograron, después se vetó, pero lo sacaron. fue el único éxito realmente porque siempre, Bueno, digamos, glaciares. esto ¿Fue después del 2009? sí, Ahí la oposición ganó. sí, No salió el proyecto que quería el gobierno. ujú. Pero, digamos, la oposición tenía una mayoría relativa en diputados. En el Senado nunca tuvo mayoría. No. Y eso todo le frenaba ahí. Lo que más prosperó fue el 82% y bueno, la ley de glaciares, sí. Pero en el caso del 82%, que recordemos, terminó empatado y fue la otra ley que definió Julio Cobos. Pero bueno, este año hay temas, el tema más saliente me parece que sin lugar a duda lo dicen los propios legisladores, es la reforma del código, los códigos civil y comercial, que era una promesa de la propia presidenta que se iba a sancionar el año pasado. Y después se dilató todo el tema y se postergó para acá. Algunos dicen que fue un pase de factura de la presidenta para con Lorenzetti. Está la ley de reapertura del canje también. Eso sí, se va a definir, ahora veremos a Porque ver si hay un arreglo, digamos, si hay la posibilidad de salir de la morsa de Griesa, con el fallo ahora de fin de mes de la Corte, la Argentina ya, vos que conocés la vida legislativa, tiene todo arreglado en el Congreso, inclusive con la oposición, sí. para que y eso va a ser un gran circo, ¿no? Porque ahí la oposición va a apoyar el proyecto, pero se van a dar un festín de sesión de dos días con una batucada para mortificar al gobierno muy grande. Factura, y el gobierno va a tener que aceptarla porque esa ley, si es así, si todo eso se cumple, el gobierno la necesita, ¿no? Para poder entrar al canje. Es eso, un tema clave. ¿Puedo decir que fue una represalia de la presidenta no acelerar el código? Es lo que se dijo siempre. Recordemos que se presentó con bombos y platillos la presidenta con Lorenzetti. Recordemos las carpetas cuando mostraban todos los biblioratos. Hay un bibliorato que anda dando vueltas donde que se distribuyó en todas estas audiencias públicas que se hicieron. El argumento oficial era muy atendible, o sea, lo que se decía
En este caso lo comentaba Julián Domínguez, que fue uno de los que se puso a recorrer el país también con el código bajo el brazo, así. Fue la intención de llevarlo a todo el país, Sí. a todo, y hacer audiencias, o sea, esa fue la intención, y ese fue el argumento que se usó para decir que, bueno, no se podía tratar el año pasado, no se podía terminar de tratar. Pero y hay que se objeciones terminó. de la iglesia ahí. Ay, Y yo no sé ahora con un Bergoglio, con un super Bergoglio, más si querido, más querible. esas críticas de la iglesia a ciertas instituciones, el matrimonio, la adopción, no van a tener un... Es decir, vos decís que hubo una represalia del gobierno con la corte, será por el tema medios, por la pelea, digamos, en los tribunales por algunos temas, Rural después apareció, Sí. En la cual el gobierno, viendo que el proyecto del código era como una especie de lujo que se daba a Lorenzetti y la comisión redactora, entonces, bueno, le vamos a arruinar la fiesta. Como vemos que Lorenzetti no juega bien en los temas que al gobierno le interesa, eso no es una versión, es una información, porque eso Sí, claro que sí. ha habido gente que no solo lo dice, sino que actúa en función de ese hecho. Pero creo que una de las cosas que demoró también fue la oposición de la iglesia, que se vio mucho en las audiencias en el interior. Acá Sí. en la Argentina, en Buenos Aires, fíjate vos qué gaf, en Buenos Aires, en donde la pluralidad de voces es muy grande, la de cada sector medio se empata. Entonces acá viene la iglesia y dice no al matrimonio del mismo sexo, y bueno, vienen los del mismo sexo y dicen sí, y bueno, más o menos empatan. Pero en el interior, donde creen muchos que diputados que vienen a Buenos Aires se vuelven homosexual, y los corrieron, cuando fue el matrimonio igualdad los corrían por la calle. Sí. En la región de Cuyo, los No, legisladores. en varias provincias hubo, y creo que la iglesia, inclusive en sus documentos, que ha hecho desde entonces hasta ahora, en todos ha puesto en el episcopado la señal sobre la inconveniencia de ciertas reformas. Yo creo que tendríamos que estar atentos ahora con este Papa, que para mí, mi percepción es una especie de cogobierno que ha ganado la Argentina, puede ser el hombre más poderoso, inclusive por encima de los que gobiernan la Argentina, si no va a haber ahí algún cambio. Es muy probable, y eso se va a ver ahora a fines de mes, a fines de abril, donde ya el kirchnerismo ya dijo que, bueno, para esa fecha van a estar definiendo el dictamen. El radicalismo dijo que van a ir con un dictamen propio también, o sea que tienen diferencias, pero el peronismo federal, el Frente Peronista, como se llame, dijeron que ellos tienen algunas diferencias más marcadas, y esas son tal vez las más que pueden estar más influenciadas por esas cuestiones de la iglesia y esos temas. Claro, hay que ver el voto de esos legisladores en el tema del matrimonio igualitario, y yo creo que eso va a marcar esa tendencia. O sea, ¿qué le puede esperar? No en cuanto al final, tengo la impresión de que como la comisión que elaboró la reforma tiene un gran prestigio jurídico y son respetados por la oposición también, yo creo que en general el voto a favor lo va a lograr la reforma. Sí. El problema es la letra chica y ver qué letra chica, porque vos señalaste la estética general del debate, o sea, si esto es un éxito para Lorenzetti, le vamos a mojar Sí. los papeles. Segundo, si la iglesia se opone, ¿qué hacemos? Después de Cristina con la mantilla, con el mate, con el marechal, con el Celam, con todo el romance, a mi juicio, justificable y explicable en cualquier gobierno que pone el Papa. Obvio. Lo mismo pasó con los polacos y eran comunistas. Claro. Yo no sé si la actitud de Olivos va a ser sostener tanto la reforma y decir, bueno, acá no se cambia nada. Yo creo que acá hay, y no es lo más importante del Papa, pero hay un fortalecimiento del factor religioso. Digamos, aparte, en la letra chica ya algunas modificaciones ya hubo, ya voló la parte del alquiler de vientres, por ejemplo. Así no está más. Eso no está más. Y hay algunas cuestiones más que en la iglesia que querría. Y eso fue antes del fenómeno Francisco. Del papazo. Claro. Del O papazo. sea que ahora que tienen más poder o más influencia, evidentemente... Ahí hay otro factor también que es interesante de comentar, que es que
también en la diferencia entre el gobierno y la Corte sobre el proyecto de reforma del Código Civil están las cuestiones ideológicas entre las bandas de abogados. Por ejemplo, en la Casa de Gobierno, cuando el equipo de Zanini hace las reformas a la reforma, al informe, lo que ellos dicen es que era un proyecto que responde mucho a los intereses de los grandes estudios, especialmente de Buenos Aires, que están ligados a los juicios contra el Estado. Y que es un código en donde el Estado quedaba desprotegido, o que consagraba la legislación de los últimos años, que había ido creciendo en beneficio de las acciones contra el Estado, y donde el Estado era tomado como un privado más en el litigio. Esto, fíjate, yo recuerdo, estaba pensando ahora mientras armaba esto, que hubo discursos de Cristina de Kirchner y de los ministros criticando esta idea de que el Estado no es un actor más, no es un privado más y no puede estar en igualdad de... Y ahí ha habido una disidencia grande. Y ellos dicen, que en el caso del gobierno, dicen son los grandes estudios que ponen su letra, porque viven de esos estudios. Es cierto que en Argentina en los últimos 50, 60 años hubo un crecimiento de los juicios contra el Estado, porque el Estado al final termina siendo el mejor pagador. Claro. Cuando originariamente el Estado no era objeto de litigio. Sí. No sé, vos le hacías juicio al Estado y, digamos, el final era decorativo, el Estado no pagaba. Eso se fue modificando en los últimos años. Y yo creo que hay una pelea ahí tan fuerte como la de la Iglesia sobre el tema de algunas instituciones de la reforma, o las que pueda haber de estilo para ver quién cobra esta reforma. Y justamente ya que estamos hablando de los juicios y toda esa cuestión, otro de los temas que se viene y que es muy importante son los anuncios de la presidenta respecto a la reforma de la justicia.